Confucio. Un nombre que ha atravesado más de 2500 años de historia, un nombre que no pertenece solo a China, sino al pensamiento humano universal. Pero, ¿quién fue realmente este hombre? ¿Un sabio? ¿Un revolucionario silencioso? ¿O un arquitecto moral cuyo legado moldeó imperios, culturas y generaciones enteras? Hoy, en este viaje de 14 minutos, exploraremos la vida y la filosofía de Confucio como nunca antes, no como una figura distante de pergaminos antiguos, sino como un hombre de carne, hueso y convicción que luchó contra el caos de su tiempo para sembrar orden en el corazón de la humanidad. La China en la que nació Confucio no era un lugar de armonía ni de grandeza asegurada. Era un mosaico fracturado de reinos en disputa, líderes débiles y señores de la guerra ambiciosos. La época de la primavera y otoño era un escenario de inestabilidad constante, donde los más poderosos imponían su voluntad y los más débiles sufrían. En este torbellino de ambiciones, un niño llamado Conyu llegó al mundo sin saber que, un día, se convertiría en el maestro moral que los siglos no olvidarían. Desde joven, Confucio observó la injusticia y el sufrimiento con una mezcla de tristeza y determinación. Aunque nació en una familia noble venida a menos, no tuvo acceso a privilegios ni comodidades. Lo que tuvo en cambio fue una insaciable sed de conocimiento. Pasaba horas observando ceremonias rituales, estudiando documentos antiguos y conversando con ancianos que le transmitían historias del pasado. En su mente, comenzó a formarse una pregunta que lo acompañaría toda su vida: ¿por qué el mundo no puede vivir en armonía? A medida que Confucio crecía, la situación política se deterioraba aún más. Los estados competían por territorio, los gobernantes traicionaban alianzas y el pueblo común sufría bajo impuestos abusivos y castigos brutales. Era un mundo que parecía haber olvidado completamente el significado de virtud. Y sin embargo, para Confucio, este caos no era una condena inevitable, sino un desafío. Un problema que podía enfrentarse con educación, ética y autocultivo. Fue entonces cuando decidió dedicarse al estudio profundo. Analizó antiguos documentos de los Zhou, investigó poemas, ceremonias y tratados políticos. Su objetivo no era solo aprender, sino reconstruir las raíces morales de una civilización en crisis. Así, en silencio, comenzó a formar la semilla de lo que un día sería el pensamiento confuciano. Su convicción era simple pero radical: la sociedad no debía ser gobernada por la fuerza, sino por la virtud. Y si la virtud no se encontraba en los gobernantes, entonces debía formarse desde el pueblo, desde los estudiantes, desde cada individuo dispuesto a aprender el camino correcto. Pero para transformar un mundo quebrado, Confucio necesitaba algo más que ideas. Necesitaba discípulos. Y necesitaba tiempo. Confucio no comenzó como un maestro célebre. Al principio, solo unos pocos jóvenes curiosos se acercaron a él buscando orientación. Pero estos primeros discípulos descubrieron algo extraordinario: Confucio no enseñaba fórmulas rígidas ni simples reglas, enseñaba cómo vivir. Sus palabras eran prácticas, profundas y, sobre todo, aplicables a cualquier persona. De acuerdo con Confucio, la virtud comenzaba por el Ren, el ideal de humanidad y benevolencia. Sin este núcleo, ninguna ley ni castigo podía sostener un reino. El maestro insistía en que la verdadera autoridad no provenía del poder, sino del ejemplo. Gobierna por virtud, decía, y serás como la estrella del norte, permanece en su lugar, mientras todos los demás giran en torno a ella. El prestigio de Confucio creció rápidamente. Gobernantes de pequeños estados lo invitaban para escuchar sus consejos, aunque pocos estaban dispuestos a ponerlos en práctica. La virtud, después de todo, era más difícil que la fuerza. Pero sus discípulos crecían en número, y cada uno se convertía en un portador de su enseñanza.
Confucio soñaba con servir como estadista, restaurar la armonía política y guiar a un rey hacia una era de prosperidad moral. Sin embargo, ese sueño fue constantemente frustrado. Intrigas, celos, rivalidades, cada vez que parecía acercarse a una posición de poder, era repelido por la misma corrupción que intentaba combatir. Entonces tomó una decisión inesperada, emprendió un viaje de 14 años con sus discípulos, vagando entre diferentes reinos, ofreciendo su sabiduría a cualquiera dispuesto a escuchar. Fue un tiempo de penurias, hambre, peligro y rechazo. Pero también fue un tiempo de aprendizaje profundo y reflexión. Aunque pocas cortes aceptaron sus ideas, Confucio nunca perdió la esperanza. Sabía que sus enseñanzas no estaban hechas para satisfacer a gobernantes ambiciosos, sino para resonar en el corazón del pueblo. Pero mientras la política le cerraba las puertas, Confucio comenzaba a construir algo más poderoso que un reino, un legado. A su regreso a Lu, ya mayor, Confucio decidió dedicarse por completo a enseñar. Sus discípulos recopilaron sus palabras, preguntas y diálogos, que más tarde formarían los Analectos, uno de los textos más influyentes de toda la historia humana. Allí, su visión moral adquirió forma definitiva. Para Confucio, la sociedad debía construirse desde adentro hacia afuera. El primer paso era el autocultivo, convertirse en un junzi, un hombre noble, no por nacimiento, sino por carácter. El segundo era la familia, una pequeña sociedad donde se practicaba la obediencia filial, el respeto y la compasión. El tercero era la comunidad, donde la justicia y la virtud debían guiar las relaciones entre las personas. Finalmente, llegaba el gobernante. Para Confucio, un líder virtuoso era como el viento, suave pero capaz de influir en todos los campos. Si el rey era justo, el pueblo seguiría su ejemplo; si era corrupto, el reino caería inevitablemente. Su mensaje era claro: la virtud es el verdadero poder. Curiosamente, aunque en vida no recibió el reconocimiento que merecía, siglos después Confucio se convertiría en la base filosófica del Estado chino. Dinastías enteras lo veneraron como el maestro supremo, sus enseñanzas se convirtieron en la base de los exámenes imperiales y millones de funcionarios se formaron bajo su ética. Su impacto trascendió fronteras. En Corea, Japón, Vietnam y más allá, su filosofía moldeó gobiernos, familias y tradiciones. Y en el mundo moderno, sus ideas sobre disciplina, respeto y armonía continúan influenciando a millones de personas, desde ejecutivos hasta maestros, desde filósofos hasta ciudadanos comunes. Finalmente, al mirar la vida de Confucio, descubrimos un patrón universal, incluso en los tiempos de mayor caos: un solo maestro, armado únicamente con palabras, puede cambiar el curso de la historia. Y así llegamos al final del viaje, pero no al final de la influencia de Confucio. Hoy, más de 2 milenios después, Confucio sigue vivo en cada acto de respeto, en cada esfuerzo por aprender, en cada intento de vivir con rectitud. No fue guerrero, rey ni conquistador, pero conquistó algo más difícil: el corazón humano. Y quizá esa sea la mayor prueba de que las ideas, cuando nacen de la virtud, pueden sobrevivir a cualquier imperio. ¿Crees que el mundo moderno aún necesita maestros como Confucio? Si quieres más historias como esta, suscríbete para seguir explorando la historia oculta de la humanidad.